My last name is Lee. Bruce Lee. Entrevista a Ricky Chick, recordando a Bruce Lee. Ricky Chick, asistente de dirección y amigo cercano de Bruce Lee, rememora sus años de colaboración junto al maestro del cine y las artes marciales. Pregunta, ¿cómo comenzó su relación profesional con Bruce Lee? Ricky Chick, conocí a Bruce durante el rodaje de The Big Boss en Tailandia. Desde el principio, conectamos muy bien, y esa amistad continuó durante la siguiente producción, Fist of Fury. A mi parecer, Bruce era una persona refrescante, inteligente y muy apasionada. Tenía un fuerte sentido de la responsabilidad hacia el cine. Se notaba su deseo de ser no solo una estrella, sino un buen director, alguien capaz de crear películas de verdadera calidad. Pregunta, ¿cómo fue trabajar con él en Way of the Dragon? Ricky Chick, Way of the Dragon fue un paso enorme, tanto para Bruce como para mí. Esa película no solo lo tuvo como protagonista, sino también como productor y director. Yo fui contratado nuevamente como su asistente de dirección. Era su debut detrás de las cámaras y el primer proyecto de su nueva compañía. Recuerdo que me sentía nervioso, pero también entusiasmado. Era un proyecto difícil, y sinceramente me preocupaba si podría estar a la altura de las exigencias de Bruce. Rodamos en Roma primero, y después de regresar a Hong Kong, continuamos con las escenas restantes en los estudios de Golden Harvest. Trabajar en un estudio era más fácil, podíamos controlar la luz, el sonido, todo el entorno. Pero aún así, nunca era posible relajarse del todo, sobre todo con Bruce. Un día regresé a la oficina y me encontré con él. Me saludó con una sonrisa y me dijo: «Oye, no te preocupes. Haremos una buena película». Me estrechó la mano con firmeza, y en ese momento supe que podíamos hacerlo. A partir de entonces, empezamos a trabajar juntos, comenzando por el guión. Pregunta, ¿cómo fue el proceso de escritura del guión? Ricky Chick, Bruce tenía una idea muy clara. Creía que aunque el público disfrutaba de las escenas de lucha, abusar de ellas podía arruinar la película. Decía que el exceso de acción podía hacer perder el equilibrio narrativo. Estuve completamente de acuerdo. Desarrollé junto a él el personaje principal y añadimos toques de humor. Bruce aportó muchas ideas frescas y pequeñas historias que aligeraban el tono. Como había estado tanto tiempo fuera de Hong Kong, le resultaba difícil escribir el guión en chino, la mayor parte la escribía en inglés. El resultado fue una curiosa mezcla de ambos idiomas, pero funcionó muy bien. Después de varios días de trabajo, finalmente nos pusimos de acuerdo en la dirección del guión. Recuerdo que Bruce se levantó de su silla, se estiró y dijo entre risas: «Chan, nunca me había sentado tanto tiempo». Nos echamos a reír a carcajadas. Fue un momento que reflejaba perfectamente su energía inagotable. Pregunta, ¿qué destacaría de su forma de trabajar? Ricky Chick, Bruce era incansable. Aunque hablábamos durante horas por teléfono, discutiendo escenas o ideas, él nunca parecía cansarse. Además de dirigir y actuar, también era el director de acción, así que estudiaba cada movimiento al detalle. No importaba lo pequeño que fuera el gesto, siempre buscaba la perfección. Alguien dijo una vez que Bruce no podía estarse quieto, y es cierto. Era un torbellino, un hombre en constante movimiento, física y mentalmente. Su energía, su disciplina y su visión hicieron de Way of the Dragon algo más que una película, fue la expresión pura de su espíritu creativo.